Bienvenido, señor presidente Fernández. Gracias por el privilegio de su tiempo y su excelente disposición para conversar con nosotros sobre tantos temas que nos son afines. Quisiera reconocer, si me permite, a su excelente embajador en Washington, Jorge Argüello, quien ha sido un querido amigo de AJC, de nuestras causas compartidas, y gentilmente nos ha ayudado a facilitar nuestro diálogo el día de hoy. Nuestro intercambio, señor presidente, se da en momentos sumamente especiales. Este próximo sábado 18 de julio estaremos conmemorando el 26º aniversario del atentado contra AMIA y nos encontramos en un punto de inflexión para el mundo causado por la pandemia y todas sus dramáticas consecuencias a nivel local, regional y global. AJC ha mantenido una relación de colaboración estrecha con Argentina y con su comunidad judía por más de 7 décadas. Durante 30 años tuvimos una oficina en Buenos Aires que contribuyó en mucho a promover los derechos humanos y a construir puentes con destacados referentes de la sociedad de su país y de la región. Lamentablemente, con la llegada de la dictadura militar, nos vimos forzados a dejar Argentina. Sin embargo, desde la distancia, continuamos activamente involucrados en el proceso de restauración de la democracia y la búsqueda de justicia en torno a los ataques terroristas de 1992 en contra de la Embajada de Israel y especialmente de 1994 en contra de AMIA. Esto en conjunto con nuestros socios de AMIA, institución con la que mantenemos una relación de cercanía y colaboración permanentes. De hecho, a lo largo de más de 2 décadas, hemos participado en muchos aniversarios en Buenos Aires frente al edificio reconstruido de AMIA, recordando a las víctimas y clamando por justicia. El año pasado tuve la oportunidad de estar presente una vez más durante el 25º aniversario, en una ceremonia que fue particularmente conmovedora. Escuchamos entonces de nueva cuenta las voces desalentadas e impotentes de los familiares y amigos de las víctimas, de la sociedad argentina y de su comunidad judía, debido a que hasta el día de hoy los culpables no han sido sometidos ante la justicia. Sin embargo, desde ese aciago 18 de julio, debemos de reconocer que han habido desarrollos relevantes. Incluyen el reconocimiento de Irán como autor intelectual inequívoco del atentado, la imposición de alertas rojas de Interpol a 5 autoridades iraníes y un operativo de Hezbollah, y la inclusión de esta última, que llevará a cabo este crimen de lesa humanidad dentro del registro de organizaciones terroristas creado por Argentina el año pasado. Para iniciar nuestra conversación, señor presidente, ¿podría usted comentar sobre el estado de la causa? ¿Qué falta por recorrer para que haya un sentido de justicia por parte de las víctimas, la comunidad judía, la sociedad argentina en su totalidad? Bueno, primero gracias por este tiempo, por esta entrevista, que efectivamente un amigo de toda la vida que Jorge Argüello promovió y que valoro mucho, francamente valoro mucho. Y gracias por el tiempo que me dan. La verdad que el atentado de la AMIA para todos los argentinos es un atentado muy doloroso. Eso no fue un atentado contra la comunidad judía, fue un atentado contra la Argentina. Allí las víctimas fueron víctimas, muchas de ellas, de los miembros de la comunidad judía, pero la realidad son argentinos y nos duelen por argentinos que son. Nosotros vivimos en un país que alberga la segunda comunidad judía más grande fuera de judíos fuera de Israel, obviamente. Y para nosotros hay una unidad y una hermandad muy fuerte con esa comunidad. Y el atentado se llevó las víctimas que se llevó, pero se llevó también un pedazo de cada uno de nosotros. Yo siempre recuerdo que en ese año yo ya era profesora en la Universidad de Buenos Aires y tenía una alumna que se llamaba Paola Ciseski, cuyo padre es actualmente o fue durante muchos años presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas de la AMIA. Y siempre recuerdo como uno de los días más ingratos el día que corregí un examen y tuve que devolver el examen corregido y pregunté dónde está Paola entre mis alumnos para darle el examen corregido. Había sacado un 8, era una gran alumna y alguien me dijo se quedó en la AMIA y ahí me enteré de su muerte. Y siempre fue algo muy doloroso que personalmente me impactó mucho. Recuerdo ese día
Muy bien, porque fue muy choqueante escuchar que un alumno, que además era una alumna muy querida y muy respetada, porque era una muy buena alumna, había encontrado la muerte de un modo tan trágico. Desde entonces la Argentina está intentando, a veces de mejor modo, a veces de peor modo, encontrar la verdad sobre lo que pasó allí. Y tenemos la dificultad de que la justicia argentina se encontró con una dificultad que es que el gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los que la justicia entiende son los responsables de estos hechos. Y yo creo que la Argentina hizo muchos esfuerzos por tratar de sacar ese problema del medio, ese escollo, y poder avanzar en la investigación. Y eso es algo que intentamos hasta el día de hoy, porque no estamos en paz con esto. No podemos quedarnos en paz porque las víctimas todavía están reclamando que los responsables se hagan cargo de lo que han hecho. Y esa es una deuda que tenemos como democracia para con la Argentina, no para con la comunidad judía solamente, para con la Argentina. Porque allí quedaron impunes autores de un hecho tremendo que han pasado décadas y en la memoria nuestra nunca se ha borrado. Nunca. Inclusive, cuando en algún momento se buscó un acuerdo con Irán, en ese memorándum de entendimiento, que francamente yo critiqué mucho, en el fondo fue la búsqueda de tratar de destrabar el problema que existía de que no enviaban a los acusados a declarar y a encontrar una solución. Yo creo que la Argentina todavía está en deuda con ese tema, pero que la verdad, el mayor deudor es el país que no accede a que los responsables vengan, declaren, y si eventualmente terminan siendo inocentes, recuperarán su libertad y se volverán a Irán. Y si no, tendrán que hacerse cargo de lo que ha pasado. Y lo que necesitamos es conocer la verdad. Eso es lo que necesitamos, porque mientras esa verdad esté irresuelta, no esté concretado el concepto de justicia, la verdad es que no estamos tranquilos. No estamos tranquilos. Y cada día que se acerca la conmemoración del atentado a la AMIA, para todos nosotros es un profundo pesar, un enorme dolor. La sensación de que no pudimos materializar eso que como sociedad es tan importante para cualquier sociedad, que es el imperativo de justicia. Claro. Gracias por esas palabras. Sabemos, como usted bien ha dicho, que ha habido muchos intentos por esclarecer a lo largo de todos estos años, como usted dice, a veces mejor, a veces peor, pero sabemos también que hay un compromiso por parte de Argentina y suyo personal en la lucha contra el terrorismo. Y eso se expresó en el decreto que incluye a Hezbollah como entidad terrorista, que fue pasado el año pasado y que usted se adhirió a ese decreto. Pero sabemos muy bien que el terrorismo no conoce fronteras y que requiere de una lucha conjunta para combatirlo. Hasta este momento, en Latinoamérica, solo Argentina, Colombia, Paraguay y Honduras, así como el secretario general de la OEA, Almagro, se han adherido a reconocer a Hezbollah como un grupo terrorista. Señor presidente, ¿usted considera que, dada la experiencia particular de Argentina y su compromiso derivado de dicha tragedia, el país puede y debe tomar un rol de liderazgo en el proceso de adhesión de todos los países en el hemisferio? Mire, nosotros los argentinos sufrimos 2 atentados terroristas. Como bien dijo usted, el de la embajada y el de la AMIA. Exacto. Y la verdad es que el terrorismo no tiene lugar para convivir en ningún sistema democrático. Es una lógica inaceptable, la lógica terrorista. Y el terrorismo debe ser perseguido y castigado porque altera la convivencia pacífica y altera la convivencia democrática de cualquier sociedad. Y en eso debemos ser inflexibles, venga el terrorismo del lugar que venga. Y nosotros en eso tenemos una definición clara. La Argentina además tiene un pasado de haber soportado el terrorismo de Estado. Y sabe lo que eso significa. Se ha llevado la vida de decenas de miles de argentinos.
que algunos murieron, algunos terminaron desaparecidos, miles terminaron exiliados. El terrorismo es una práctica inadmisible y es imposible que conviva con la democracia. En el caso del Hezbollah, además, hay acciones judiciales iniciadas en Argentina que han avanzado sobre la organización, inclusive inhibiéndola de bienes y evitando que tengan movimientos financieros, mecanismos por los cuales pueden financiar sus acciones. Y esas decisiones de la justicia siempre las hemos respetado, siempre, en todo momento. Y efectivamente hemos visto en el mundo, no solamente en la Argentina, cómo hay un terrorismo internacional que se ha expandido, que se expande más allá de las fronteras del conflicto y que terminan atacando inocentes, que además están muy lejos del conflicto. Y por lo tanto eso nosotros no lo podemos tolerar. La verdad es que no, eso nosotros cuando tomamos esta posición, no lo hacemos con la vocación de tener la posición de liderazgo. En todo caso es un llamado a la reflexión a la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede convivir con el terrorismo y no puede ser pasivo frente al terrorismo, cualquiera sea la ideología o lo que motive el terrorismo. Porque eso, insisto, altera la convivencia democrática, altera la convivencia social. Y eso es inadmisible. Y lo que es peor, se lleva a víctimas inocentes, absolutamente inocentes, que ni siquiera están en el marco de una batalla, en el marco de una guerra, víctimas, solo víctimas. Como fue Paola, una chica de 20 años que terminó volando en un edificio. Entonces yo en ese punto, nosotros los argentinos somos inflexibles. Hemos conocido de qué se trata el terrorismo, hemos conocido de qué se trata el terrorismo de Estado, hemos conocido de qué se trata el terrorismo fundamentalista, y siempre supimos que el terrorismo solo nos causa dolor. Gracias. Creemos que Argentina, a pesar de que no lo hicieron, como usted bien lo dice, por asumir un rol de liderazgo, creemos que su voz es muy importante en estos momentos especialmente, y sería excelente si pudieran compartir esta experiencia también con el resto de los países del hemisferio y más allá de eso, esta posición inflexible en torno al terrorismo y además encontrar los instrumentos como es este registro, el reconocer a Hezbollah como una organización terrorista para ponerle coto a sus acciones. En este punto nosotros en todos los organismos internacionales hemos actuado desde siempre del mismo modo. No es desde que yo llegué, es desde siempre. Desde el gobierno anterior y en los años de Cristina y en los años de Néstor. Siempre, siempre hemos condenado el terrorismo. Siempre, siempre. Y tiene que ver con lo que nos pasó como argentinos. También. Por eso me parece que ese es un punto que no debería estar en discusión. Debemos estar todos... Es como discutir hoy en día el holocausto. Es algo que no se puede discutir, es algo que solo genera repudio y solo tiene que ponernos al lado de las víctimas, de los que padecieron el holocausto. Y es algo que no se puede negar. Y es algo que hay que promover en la memoria colectiva para que nunca olvidemos lo que ocurrió y para que nunca más vuelva a ocurrir. Y tiene que ser algo cotidiano, tiene que ser parte de nuestras prácticas sociales. Porque silenciarlo o hacerse el distraído vuelve a favorecer la aparición del nazismo, de la extrema derecha, del racismo, de todas prácticas que en el siglo XXI una sociedad no puede admitir. Solo memoria y justicia, muy importante. Memoria y justicia, efectivamente. Bueno, pasemos ahora al tema de la pandemia. Sí. Obviamente no puede estar ausente de nuestra conversación y sabemos de las excelentes acciones proactivas que ha tomado su gobierno desde mediados de marzo para evitar costos mayores. De hecho, como recordará, tuvimos que cancelar nuestra visita a Buenos Aires, teníamos una cita con usted y tuvimos que cancelarla por esta penosa situación. Esperamos que muy pronto podamos ir a visitarlo a Buenos Aires. Serán bien recibidos. Gracias. Estamos conscientes también que en este contexto hay una complicada ecuación que está siendo debatida alrededor del mundo, que es la ecuación salud-economía.
Y a pesar de los inmensos retos económicos que está enfrentando hoy por hoy Argentina, usted privilegió el bienestar de sus ciudadanos. Nos gustaría que compartiera con nosotros cuál es el estado del país hoy por hoy en medio de esta epidemia, de esta pandemia, y cuáles son las perspectivas a corto y mediano plazo. A ver, yo creo que en torno a la pandemia se abrió un falso dilema. El dilema de si cuidar la salud o cuidar la economía. La verdad es que ninguna economía funciona con ciudadanos que se mueren. No. Porque los ciudadanos que se enferman dejan de trabajar, dejan de producir, dejan de consumir, y toda economía se enferma cuando esto pasa. Lo segundo que hay que entender es que estamos enfrentando una enfermedad que objetivamente no sabemos cómo enfrentarla. Yo, medio en broma y medio en serio, suelo decir que cuando hablo con los especialistas parecen curanderos de la Edad Media. Me dicen que la única forma de cuidarse es encerrarse en sus casas. Y lavarse las manos. Y lavarse las manos muchas veces, y estar lejos del otro. Que eran las recomendaciones que hacían los curanderos en la Edad Media cuando aparecía una epidemia. Quédate en tu casa, no salgas de tu casa, y trata de no estar en contacto con el otro, porque no encontramos el remedio. Estamos frente a una enfermedad que no podemos prevenir porque no hay vacuna, y que quien se contagia no tenemos medicamento para curarlo cierto. Entonces, en verdad lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar la salud de la gente, porque la gente es esencial para que la economía exista. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humanista, y lo que intenta es ver cómo funciona el intercambio de bienes entre seres humanos. Y por lo tanto los seres humanos son el objeto central de la economía. La discusión si esto es un problema, si tengo que privilegiar la economía o tengo que privilegiar la salud, es un falso dilema. Hay que preservar la salud. Muchos dicen, y esto es algo que lo he escuchado en los últimos tiempos, que la cuarentena supone un nivel de afectación de la libertad que es complicada. Pero la verdad es que la libertad tiene sentido si uno está vivo. Los que mueren no están libres. La libertad requiere una condición previa, que es estar vivo. Y por lo tanto, para disfrutar de la libertad, cuidemos nuestras vidas. Todo esto me ha llevado a mí a no dudar que lo primero que hay que hacer es privilegiar la vida. Porque la vida, sin vida, la economía sufre, y sin vida la libertad no existe. La Argentina ha sufrido las mismas consecuencias que el mundo sufre por la pandemia, porque en verdad lo que ha afectado la economía mundial es la pandemia, no es la cuarentena, es la pandemia. Y la pandemia ha afectado a toda la economía. Nosotros lo que ocurre es que desde hace 4 o 5 meses atrás lo que miramos son listas de enfermos y listas de muertos. Y dejamos de mirar cómo están las bolsas en el mundo, las bolsas de valores, los mercados de valores. Porque si miráramos, veríamos que las acciones, los bonos de los estados, todos se están muriendo como la gente. Entonces, indefectiblemente la pandemia está lastimando a la gente y está lastimando a la economía. Y de eso no se salva nadie. No se salva ni los que hacen cuarentena, ni los que no hacen cuarentena. Y en este punto es muy importante entender que ese es el resultado. Yo muestro siempre, porque los argentinos también se cansan de estar encerrados en sus casas. También quieren salir y también reclaman salir. Y hay muchos que con mucha razón necesitan salir para trabajar, para atender sus negocios, para poder sobrevivir, para poder llevar recursos a su hogar. Yo todo eso lo entiendo. Lo que pasa es que el riesgo existe. Y nadie está a salvo del riesgo que se corre. Nos enteramos en estos días que el presidente de Brasil terminó infectado de coronavirus. Y antes el primer ministro inglés terminó infectado de coronavirus. Este es un virus que no distingue. No distingue a pobres y de ricos, no distingue jefes de gobierno de ciudadanos gobernados. No distingue y afecta a todos. Y no tiene límite, tiene una capacidad de infección enorme. Sí. Por lo tanto,
lo primero que tenemos que hacer es pasar este tiempo. En la Argentina la estamos sobrellevando, dentro de todo, con algún resultado ponderable, digo. Tenemos consecuencias menos ingratas que otros países de la región. Pero igual tenemos 1.500 muertos y esto nos duele enormemente. En casi todos los casos, gente de muy avanzada edad, siempre los que fallecen en su inmensa mayoría son personas que tienen enfermedades prevalentes. Y en realidad lo que hemos logrado es que ningún enfermo se quede sin asistencia médica, que eso es muy importante. O sea, nunca nuestros hospitales se saturaron, todos han podido recibir la atención y cuidamos que eso siga ocurriendo. Pero vamos a tener que recuperar la economía. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo va a ser la economía del mundo el día después? Ese es el gran dilema que tenemos. Esa es la gran cuestión que tenemos que resolver. Porque me da la impresión que, aun cuando todos creemos que el capitalismo es el modo, también tenemos que repensarlo al capitalismo, porque el capitalismo tal como estaba se ha mostrado como un castillo de naipes, que un virus imperceptible a la vista humana lo puede destruir en 5 minutos. Y tenemos que hacer algo más sólido como sociedad. Y tenemos muchas cosas para repensar a partir de ahí. Tenemos que repensar el concepto de lo financiero dentro del capitalismo. Tenemos que repensar el criterios de igualdad, porque en muchos países de Europa, los pobres que quedaron afectados no pudieron ser atendidos por la salud privada. Y los países que mejor respondieron en Europa fueron los que tenían salud pública. Y eso hay que repensar, cuál es el rol del Estado en ese nuevo capitalismo. Y habrá que pensar también cuestiones como el medio ambiente, por ejemplo. En París, en la última cumbre de París sobre medio ambiente, no se pudo avanzar en tratar de ir eliminando paulatinamente el uso de hidrocarburos, porque decían las grandes potencias que eso iba a hacer caer el Producto Bruto Mundial en alrededor de 4 puntos. Pero un día apareció un virus, el petróleo cayó a $17 y la verdad es que la caída del PBI mundial va a ser de 10 puntos. ¿De qué sirvió aquella precaución? Y si uno mira además, cuando todos nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, nos quedamos encerrados en nuestras casas, el medio ambiente mejoró y mucho. Mejoró la calidad del agua, mejoró la condición atmosférica, la calidad del aire. Y no deberíamos repensar que en este nuevo mundo que podemos construir después de la pandemia, debemos cuidar el mundo como lo que es, como nuestro hogar, y deberíamos respetar a la naturaleza de otro modo, como no lo hicimos en todos estos años. Yo creo que son todas cosas que debemos reflexionar para hacer las cosas de otro modo y bien, ya que la pandemia nos ha exigido hacerlo. Nosotros acá en Argentina estamos decididos a hacerlo. Y vamos a tratar de que el mundo nos acompañe. Espero que esta vez, en medio de tanto dolor o después de tanto dolor, el mundo entienda. Este sistema ha generado muchos desequilibrios y no ha servido. Estamos de acuerdo con usted y esperamos que realmente esta crisis sirva como una oportunidad para poner las cosas mejor, para ponerlas en su justa dimensión, para mejorar las condiciones de los seres humanos, de los pueblos, como usted dice, del medio ambiente, etcétera. Y esta es una asignatura pendiente de cada uno de los países en el mundo, y esperamos que así sea, una vez que se encuentre la cura, que esperamos que sea muy pronto, ¿no? Que esperamos que sea muy pronto. Una de las crisis derivadas de la pandemia ha sido la búsqueda de culpables. Hemos visto que ha habido un incremento de teorías conspiratorias de todo tipo, porque ante esta incertidumbre la gente quiere buscar respuestas fáciles, culpables, etc. Y como usted bien sabe, los judíos a lo largo de la historia han sido tradicionalmente los chivos expiatorios de muchas de estas crisis. Sí. Es en este contexto que apreciamos enormemente que su gobierno hace unas cuantas semanas adoptó la definición sobre antisemitismo
de el International Holocaust Remembrance Alliance, la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto, que reconoce o define muy puntualmente de dónde proviene el antisemitismo, cuáles son las fuentes del antisemitismo: extrema derecha, extrema izquierda, fuerzas yihadistas y, lo más novedoso, todo lo que es por primera vez la deslegitimación de Israel, el antisionismo como antisemitismo. ¿Podría usted hablar un poquito de cuál fue el contexto para la toma de decisión en este sentido y cuál es su percepción del estado del antisemitismo en Argentina? El antisemitismo en la Argentina está absolutamente acotado a grupos extremistas de derecha, esto es objetivamente. La izquierda en la Argentina no es una izquierda antisemita ni antisionista, nada de eso. Hay minúsculos grupos de ultraderecha, en alguna medida neonazis, pero que son absolutamente minúsculos, que aparecen esporádicamente, que generan ese tipo de atentados tan repudiables como pintar esvásticas en una sinagoga o en un cementerio de la comunidad judía. La Argentina, en su inmensa mayoría, no tiene este problema. No tiene esta idea de que hay un sector de su comunidad que merece algún tipo de discriminación. La Argentina está, vuelvo a repetir, la comunidad judía está absolutamente consustanciada con la sociedad argentina en pleno. Es parte de la sociedad argentina. No es que hay una sociedad judía y otra que no lo es. Somos todos argentinos y cada uno respeta su religión, su culto, su origen. No es algo que en la Argentina, gracias a Dios, tengamos que padecer, porque las sociedades en donde ese problema existe son sociedades realmente que sufren, ¿no? La verdad, la sociedad que discrimina, la sociedad que maltrata a otro sector de la sociedad, es una sociedad sufriente, es una sociedad que no avanza. La Argentina no tiene ese problema. Por eso, para nosotros, adoptar la definición de antisemitismo en su máximo alcance, que es lo que hicimos, es muy fácil, porque es lo que la inmensa mayoría de los argentinos cree. Nunca el problema, miren, tengo 61 años, nunca en una campaña electoral estuvo presente un debate sobre el antisemitismo, el judaísmo, nunca estuvo presente ese problema. Nunca estuvo presente. Tenemos hoy en día en la provincia de Buenos Aires al primer gobernador de origen judío. Y está muy bien. Y nadie se puso a pensar si era judío o no. Solamente son sus cualidades políticas los que lo han llevado hasta allí. Y nadie dejó de votarlo porque es judío. En todo caso, no lo habrán votado porque no coincidieron con su ideología o con lo que él expresa. Entonces yo siento que para la Argentina este no es un problema. Es un problema de una ínfima minoría que cuando asoma, pero ínfima minoría, que cuando asoma es repudiada por el contexto social en pleno. Y yo ojalá que la Argentina siga siendo así, porque una sociedad que segrega, que divide, que diferencia, que distingue y maltrata al otro, es una mala sociedad, no es una buena sociedad. No es una democracia. Sí, exacto. Pero además en términos sociales, repito yo, ¿no? Somos seres humanos. La condición humana no nos autoriza a discriminar al otro, más allá de las ideologías. La condición humana no nos autoriza a descalificar al otro ni por sus ideas, ni por su origen, ni por sus credos, por ningún motivo, ni por el color de su piel, por ninguna causa. Por ninguna causa. Cuando en una sociedad asoman estas discriminaciones, lo único que está haciendo esa sociedad es degradarse, por volverse una peor sociedad. En la Argentina, insisto, hay expresiones muy minúsculas que cuando asoman reciben la descalificación del conjunto. Excelente. Y bueno, la adhesión a la definición
es una muestra contundente, digamos, de ese compromiso del que usted está hablando, a la inclusión, a la aceptación, muy importante, y además provee instrumentos para combatir a esos grupos minúsculos. Claro. Así que es muy importante este gesto. Para mí las mejores sociedades son las sociedades que respetan al otro. Son las sociedades que mejor se desarrollan. Las mejores sociedades son las sociedades que dan derechos. Y el primer derecho es el derecho a vivir dignamente, punto. Y el vivir dignamente es que nadie se sienta discriminado por razones de sexo, por razones de origen, por razones de ideas, por razones de raza. Que nadie se sienta discriminado. Claro, claro. Que nadie. El problema que ha padecido el pueblo judío a lo largo de la historia y que ha tenido su punto culminante y más terrible con el Holocausto, a lo que nos obliga es a que eso no ocurra, a hacer todo lo necesario para que eso no ocurra con nadie, y en eso en la Argentina, gracias a Dios, lo tenemos aprendido, y este decreto del que usted habla, que toma la definición de antisemitismo, la verdad es que no cuesta nada hacerlo, porque es lo que creemos la mayoría. Excelente, excelente. Bueno, hablando de lo que usted comenta sobre, digamos, lo que ha pasado el pueblo judío a lo largo de la historia, la intolerancia, culminando en el Holocausto, seguimos muy de cerca su visita a Israel en enero para participar en el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz, su visita con el primer ministro Netanyahu, etcétera. Sabemos que fue un viaje que tuvo mucho impacto en usted, y nos gustaría mucho conocer cuál fue el impacto, cuáles son sus memorias de este viaje, y cómo ve usted las relaciones entre Israel y Argentina profundizándose en el futuro. ¿Cuál es el estado de las relaciones y cómo las ve todavía profundizando aún más en el futuro? Las relaciones entre el Estado de Israel y la Argentina son óptimas y deben serlo. Yo siempre repito lo mismo, estamos obligados a tener muy buenas relaciones porque tenemos una comunidad judía muy importante y no tenemos espacio para que no nos llevemos bien. Estamos obligados a llevarnos bien. La verdad es que ese día para mí fue una jornada en lo personal muy conmovedora, porque fue poner en valor un momento de la historia que mezclaba tragedia y libertad, ¿no? La tragedia de Auschwitz y la liberación de los que padecían en Auschwitz. Y entonces, cualquier ser humano que se precie de tal, de ser un ser humano, solo puede conmoverse frente a semejante recordación. Y fue la verdad, un acto muy, muy impactante en lo personal. Muy impactante, de que tuve la suerte de participar. La Argentina es el único país de América Latina que participó. Es más, fuimos el único país no europeo o americano, norteamericano, que participó. Pero me encanta que la Argentina participe de eso, porque es la Argentina que yo quiero. Quiero una Argentina vinculada a las libertades y al respeto del otro. Y para mí fue muy conmovedor. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Netanyahu, y con quien pudimos hablar muy francamente, y pudimos hablar muy bien, y después tuve alguna charla telefónica después de eso con él, y la verdad que yo siempre le voy a estar agradecido porque fue muy generoso con Argentina, ayudándonos en problemas que tiene la Argentina, como el problema de la deuda y el problema con el Fondo Monetario, y él se mostró muy dispuesto a ayudarnos y efectivamente nos ayudó. Con lo cual, francamente debo estarle agradecido porque fue muy generoso con Argentina. Y yo espero que el vínculo siga siendo ¿no? Un vínculo de afecto, de compromiso, y de que entendamos que Israel y Argentina están obligados a llevarse bien. Yo insisto en esto, porque nuestra comunidad
judía es una parte muy importante de nuestra Argentina. Y tenemos que llevarnos bien. Y gracias a Dios, yo creo que tenemos una muy buena relación. Hablamos también con Netanyahu de ver cómo profundizar el comercio entre el Mercosur e Israel. Él me llamó la atención con algunos desequilibrios de tasas que hay que pagar y demás, que ya le planteé a los presidentes del Mercosur que por favor analicemos para ayudar más el vínculo entre Israel y Argentina en lo comercial. Así que yo creo que tenemos un muy buen vínculo y muy buenas perspectivas. Seguir igual. Muy buenas perspectivas a futuro también. Muy buenas perspectivas. Muy bien. Una última pregunta, señor presidente. Le quería yo preguntar sobre la relación con Estados Unidos y también sobre Venezuela. O sea, el caso de Venezuela, como usted sabe, es un tema muy complicado en el hemisferio, 5 millones de refugiados por muchos países, incluyendo Argentina. Y bueno, quisiéramos saber cuál es su opinión sobre el rol que ha tomado Estados Unidos en esto y otros actores también. ¿Cuál es el camino, si usted considera que ese es el camino para el retorno a la democracia? ¿Y cómo ve usted las relaciones entre Argentina y Estados Unidos hoy por hoy? Argentina y Estados Unidos tienen una relación correcta, es la relación que deben existir entre dos países que siempre estuvieron relacionados y vinculados, y yo aspiro a que esa buena relación siga existiendo. Aún así, no pensamos siempre igual, Argentina y Estados Unidos. Tenemos algunas diferencias. Y lo que debemos aprender es a convivir respetándonos las diferencias. Las diferencias también aparecen cuando uno habla del tema Venezuela. Pero hay que ser cuidadoso en este punto. Pues yo diría que Estados Unidos, según dice, y nosotros, compartimos la idea de que en Venezuela la convivencia democrática está alterada. Yo eso lo comparto. Yo creo que si un país ha visto emigrar a tantos ciudadanos con motivo de cómo se vive allí, ahí hay un problema de convivencia democrática que hay que resolver. ¿Dónde tenemos la diferencia en cómo resolverlo? Yo tengo la impresión que la solución que propicia el gobierno de los Estados Unidos no es el mejor camino. Se lo he dicho a Elliot Abrams, lo he hablado alguna vez con Claver. Me da la impresión que en verdad, y máxime en tiempos de pandemia, hacer un bloqueo económico no es una buena solución. Porque más allá del gobierno de turno que tenga Venezuela, hay venezolanos que padecen. Y cuando a un país se lo bloquea, no padece un gobierno, padece un pueblo. Y si hay una pandemia y a ese país se lo bloquea, no padece un gobierno, padece un pueblo. Y lo he planteado en el G20. Me parece que en tiempos de pandemia nadie debería imponer un bloqueo por sobre el otro. Lo segundo, que yo siempre he creído, es que cuando aparecen problemas de convivencia democrática en un país, los que deben resolver ese problema son los miembros de ese país. Y que lo que tenemos que hacer los vecinos es ayudarlos a que se encuentren a alcanzar una solución. Y la verdad es que yo siempre estoy dispuesto a eso. Siempre, absolutamente, siempre. Lo que no estoy dispuesto es a participar de imponerle a Venezuela una solución. Porque somos pueblos libres. Y la solución la tienen que encontrar los venezolanos. Y lo que debemos hacer nosotros es algo parecido cuando en nuestra familia un matrimonio tiene desavenencias y lo que intentamos es llamar a las partes del matrimonio a ver cómo se ponen de acuerdo para seguir su vida en común. Bueno, acá es algo parecido. Tenemos en Venezuela un problema donde los venezolanos evidentemente no se están pudiendo poner de acuerdo. Lo que tenemos que ayudar es a que se sienten a buscar una solución. Lo que está claro es que hay un problema en Venezuela y que negarlo es una soncera. Pero la solución no es ni la fuerza ni el aislamiento económico. Eso es lo que creemos nosotros.
Por eso en eso estamos tan de acuerdo con México. Tratar de ayudar a que los dos sectores que están en pugna en Venezuela se sienten en una mesa a encontrar una salida. Para eso pueden contar absolutamente conmigo. Gracias, señor presidente. Ha sido usted sumamente generoso con su tiempo. No sé si quiere decir un mensaje final a nuestro público global. Nuestra organización, Comité Judío Americano, AJC, está presente en muchos países alrededor del mundo y nos están escuchando muchísimos adherentes, gente, además amigos de Argentina, amigos de las relaciones cercanas con Israel, con Estados Unidos, con el hemisferio. ¿Qué mensaje le gustaría a usted transmitir a este público? Primero, de gratitud por el tiempo que me han dado, de gratitud por haberme escuchado. Segundo, de que sí es verdad que el coronavirus le está poniendo fin a un tiempo de la historia y nos da la oportunidad de construir otro mundo. Hagamos todo lo necesario para que en el otro mundo se terminen las desigualdades y las persecuciones. Que se termine para siempre cualquier persecución con motivo racial, con motivo religioso, con motivo ideológico, que de una vez por todas podamos construir un mundo en paz donde nos respetemos. Para mí eso sería un enorme paso para la humanidad, un enorme paso para la humanidad. Y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo, porque hemos visto que la gente se nos puede morir, insisto, por un virus imperceptible a la vista humana, que no sabemos cómo enfrentarlo, que no sabemos cómo combatirlo. Ahí nos sentimos tan minúsculos, tan pequeños, tan incapaces de enfrentar la muerte. Hagamos algo para que la muerte nunca más circule entre nosotros a causa de nosotros. Hagamos algo para no perseguir y hacer padecer al otro, porque eso solo nos vuelve peores personas. Y es lo único que yo quisiera transmitirle a una comunidad que tanto quiero y que tanto ha padecido como la comunidad judía. Gracias, le agradecemos muchísimo su mensaje y esperamos ir a visitarlo muy pronto en Argentina, vernos cara a cara, aunque no estamos viendo cara a cara, pero en persona. Y tener la oportunidad realmente de continuar colaborando y buscando espacios cada vez más cercanos entre nuestras comunidades, entre nuestros países. Le deseamos al mismo tiempo todo el éxito en su gobierno, por el bienestar de su pueblo, que haya crecimiento, que haya prosperidad, y esperamos verlos muy pronto. Gracias por esta oportunidad, señor presidente. Muchas gracias de vuelta, gracias a ustedes. Espero recibirlos en Argentina muy pronto y poder abrazarlos. Gracias de vuelta.